Bienvenidos a Marot Strategies. Hoy hablamos con Javier Alfayate, una de las mentes más agudas del análisis técnico en España. Descubriremos secretos sobre la amplitud de mercado y estrategias que pocos conocen para anticipar los movimientos clave de la bolsa. ¿Quieres entender cómo funciona y cuándo actuar? No te pierdas esta conversación. Bueno, Javier, coméntanos un poquito quién eres y qué haces. Sí, pues bueno, yo ahora hace ya como 9 años, ya más o menos, soy gestor de fondos de inversión. Eh, Aparte de eso, bueno, mucho antes, pues me dedicaba sobre todo, ¿no? Pues a escribir contenido financiero, ¿no? En diferentes Ujú. blogs y medios, ¿no? Y bueno, además también he escrito diferentes, bueno, libros y, en fin, ya pues eso, contenido más especializado, ¿no? A lo largo, pues, de que yo empezara hace muchísimo tiempo, ¿no? En labolsa.com y en el Nuevo Parquet, que esos fueron mis inicios allá, pues por 2007, 2008, o sea, que fíjate, casi 20 años. Y bueno, pues desde entonces, como ya te digo, he ido evolucionando y bueno, yo creo que nunca se sabe, ¿no? Hasta dónde se puede llegar. Yo creo que quizás estoy un poco ya en la cima, no lo sé, pero desde luego ya con la gestión, ¿no? De fondos de inversión, yo creo que ya, vamos, he cumplido, ¿no? Sí, sí, Prácticamente sí. mi objetivo. Así que bueno, ese soy yo, digamos un analista técnico puro reconvertido a gestor. O sea, que ya que me tienes. ¿Y cómo es que decidiste enfocarte en la filosofía del análisis técnico en vez de pues, otros tipos de filosofías? Sí, pues mira, fíjate, fue un poco por casualidad, lo cuento muchas veces. Yo cuando creo que era el primer Bolsalia que se hacía aquí en Madrid, hace ya la tira de años, y bueno, pues fue una conferencia de estas, ¿no? Era de análisis técnico Ujú. precisamente. Ya no recuerdo quién la daba, probablemente Antonio S. del Castillo o alguno de estos. Y bueno, pues al final de la charla, este hombre tenía, yo creo que sigue teniendo, ¿no? Una editorial que se llama Gesmovasa, Ujú. o se llamaba, porque insisto, ya no sé si seguirá sacando libros, y me compré un libro, fíjate, el de Stan Weinstein, de cómo ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas. Un poco por casualidad, porque realmente, bueno, no lo iba buscando ni mucho menos, pero bueno, era un libro así bonito, con letras doradas, de los que ya no se encuentran, ¿no? Por ahí. Y tampoco, como digo, me lo cogí pues porque, bueno, parecía interesante, al menos bonito, de tú por dónde, y era de análisis técnico, fíjate. No era un análisis técnico tampoco, digamos, muy puro, ¿no? Es decir, te cuenta, bueno, cosas muy básicas, pero que, bueno, a día de hoy las sigo usando, fíjate. Y entonces yo me inicié un poquito, pues, en todo este mundillo con Stan Westin, pero fue un poco por casualidad. Me gustó mucho quizás ese enfoque, ¿no? Bueno, pues, de ver un poco los precios, ¿no? Cómo se mueven, por qué se mueven así, qué elementos, ¿no? Intervienen en el precio, en la formación del precio. Y bueno, y ya, además, ¿no? Ya estaba por ahí, pues, terminando un poco también, pues eso, ¿no? Lo que era mi carrera, ¿no? Entonces iba entre laboratorio, examen y bolsa, pues era un poco lo que hacía, pero siempre me ha interesado mucho los números en el análisis. Y eso es lo que el análisis técnico me ha aportado. Fíjate, y tú dirás, no, a lo mejor, pues, ¿por qué no? El análisis es fundamental, ¿no? Ujú. Si a fin de cuentas son números también, o cifras. Bueno, no, me parecía un poco aburrido, fíjate. Sí, no sé, aburrido y además poco práctico, poco útil, porque para conseguir esos datos, joder, había que esforzarse mucho. Y luego no te creas que eran datos, a ver, es que igual eran datos de hace 9 meses, 8 meses, a mí es que eso, o sea, yo decía, pero bueno, esto yo no lo veo, o sea, mucho trabajo para luego al final quizás, no sé, no terminarlo de aplicar con seguridad, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo me decanté por análisis técnico, que ese sí que yo podía, digamos, comprobar sus resultados, que por aquel entonces programaba.
Y bueno, sigo programando, ¿eh? Pero eso es lo que me permitió un poco también de terminar de decidirme por el análisis técnico. O sea, primero fue por casualidad, el segundo fue por ya un poco por profesión, ¿no? Porque, oye, yo podía programar esas estrategias, empecé con Weinstein, pero luego siguió O'Neill, le siguió Oscar Cajigas y bueno, la lista es bastante amplia. Pero yo siempre que me han contado un método, una estrategia, yo siempre la programaba, le sacaba los números, por qué era eficiente, por qué no, bajo qué concepto, digamos, contexto es eficiente, ¿no? Porque no hay una estrategia que valga para todo. Luego, si quieres, entramos en eso. Sí. Entonces, bueno, pues simplemente yo fui también un poco descubriendo, ¿no? Un poco lo que a mí me gustaba hacer y sobre todo lo que me da dinero, claro, que al fin y al cabo, pues ha sido siempre el análisis técnico. O sea, pero esto no quita que lógicamente haya más formas de, pues lógicamente, ganar dinero y de entender el mercado. Pero yo siempre, casi desde el minuto uno, ha sido análisis técnico. Sí. Comprendo, comprendo. Por ejemplo, mencionaste ahora a O'Neill, dentro de la metodología de CanSlim, es obvio que la parte técnica tiene una parte muy, muy importante y es fundamental para entender su metodología, pero Ujú. también juega un papel la parte fundamental enlazándolo al growth. ¿Tú, en tu filosofía, en tu fondo, tienes esta filosofía también en la parte fundamental o es pura, pura, pura y únicamente técnico? Bueno, lo que es O'Neill, a ver, además del crecimiento, efectivamente, sí que incluye otros factores o elementos técnicos, ¿no? Por eso me gusta. Ujú. Bueno, digamos que junta las dos vertientes, por así decirlo, lo mejor Sí. de cada visión, ¿no? Visión técnica y visión fundamental, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, pues O'Neill lo que te dice es, bueno, mira, yo lo que hago es localizar acciones, ¿no? Pues que tienen cierto crecimiento, ¿no? Pues eso, a 3 años, en su beneficio, ¿no? Que sean constantes, que además estén cerquita, pues, cerquita de máximos, que haya cierto posicionamiento institucional, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me gusta o me gustó, ¿no? Empezar un poco por ahí. Es cierto que lo que es en la gestión del fondo de inversión, actualmente yo ya me centro exclusivamente en factores técnicos, pero insisto, no quiere decir que por ahí, digamos, no haya pues muchas otras maneras, ¿no? de aproximarse y de ganarle dinero. Yo sí que reconozco, que antes sí que la aplicaba mucho más. Ahora ya me centro, bueno, pues en otra serie de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho saber de todo y sobre todo, bueno, pues para mí es un reto, ¿no? Aplicarlo, programarlo y como digo, al final sacarle el máximo partido. Fionil igualmente también es uno de ellos, es algo muy útil, pero bueno, reconozco que utilizo otra serie de herramientas que quizás, pues no sé, porque son más próximas al técnico, pues ya me he quedado con esas. Ujú, ujú. Muy bueno, muy bueno. Es importante, si pudieras aclarar, en tu fondo utilizáis una sola estrategia más que una, porque al final por técnico sí que hay muchas estrategias, pero por ejemplo hay gente que puede hacer técnicas de reversión a la media, momentum, Ujú. breakouts, tendencias. ¿Cómo gestionas tú esto? Sí, bueno, a ver, hay un dicho que vamos, de hace mucho tiempo, no pongas los huevos en una misma cesta. Lo mismo se puede aplicar a las estrategias. Yo no usaría una estrategia únicamente. Hay una estrategia de gestión, una estrategia de comprar y vender acciones, ¿no? Prefiero acciones, como te digo, índices, como te digo, sectores, como te digo, materias primas, como te digo, bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente existe la diversificación, ¿no? Tanto en estrategia como en producto. Entonces, lógicamente, cuando tú me dices o me preguntas, ¿no? ¿Qué estrategias o usáis solo una? No, no, la respuesta es intentamos usar una variedad de estrategias, tampoco usamos muchísimas, porque entonces eso ya es ingestionable. Eh, pero realmente a día de hoy, pues te puedo decir, son 8 estrategias básicas, sencillas. No hay que estudiar en el MIT
para desarrollarlas, ¿vale? Y seguirlas, afortunadamente. Eso es lo bueno del análisis técnico. No es complicado, ¿eh? Lo que pasa es que a nosotros los técnicos nos gusta mucho complicarnos la vida, pero para nada, ¿eh? Hay estrategias que son 4 líneas, literalmente, 4 líneas de código, ¿eh? Lo que pasa es que, como bien has dicho, pues mira, hay estrategias tendenciales, contratendenciales, de momentum, estacionalidad, hay también. Es decir, hay un montón de formas al final de aproximarse, pero todo ello al fin y al cabo, al final es una, como digo, ¿no? Una gestión de capital, una diversificación, un control de riesgo. O sea, el gestor, porque claro, a mí cuando me hicieron, ¿no?, esta oferta de gestionar fondos, yo pensaba que eso era pues como las películas. Tú coges el teléfono ahí, compra, vende, tal, pum, pam. Que no es eso. Yo paso el 90% de mi tiempo gestionando riesgos. Ya está. Qué bueno. Esto es lo que hace un gestor. Luego lo de las películas es muy emocionante, pero es que no es así. ¿Vale? O sea, yo desde, pues eso, desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6, te digo, tampoco estoy todo el día, ¿eh? Pero hay que estar en la apertura y en el cierre al menos. Bien. Lo único que hago es evaluar, digamos, el riesgo potencial que yo tengo, el riesgo de pérdida y lo que puedo ganar. Entonces eso te da una ecuación y ya está. Y eso al final con todas las estrategias. Simplemente es gestión de riesgo puro y duro. Escuchándote hablar, te escucho muchas veces código, código, código. Me da me suelta la duda de si las estrategias las utilizáis mediante algoritmos o tienes alguna parte discrecional dentro de ellas. Bueno, sí, a ver, la pregunta de, ¿tienes ahí al robot? Sí, sí, trabajando por ti como Homer, ¿no? Este, ¿no? Que le daba ahí al botón. No, al botón le doy yo. ¿Vale? Lo que pasa es que es cierto que yo programo estrategias y digamos, me dicen, ¿no? Me ponen ahí una luz verde, una luz roja, ¿vale? Y entonces yo ejecuto, ¿vale? O sea, mi trabajo consiste en ejecutar, digamos, las estrategias que yo he programado previamente y que he estudiado y que he, lógicamente, evaluado y confirmado, ¿no? Que realmente valen. Pero esto de, sí, ¿no? De poner ahí la máquina a trabajar y todo eso, otra cosa igual, parece más de película. Yo no me fiaría, vamos, no me fío ni de mi sombra, me voy a fiar, ¿no?, de una máquina que lo mismo se va la luz y te deja ahí la posición, pues como haya quedado, ¿no? Entonces, no. Eso se puede hacer, conozco a gente que lo hace, pero es que entonces qué aburrimiento, ¿no? O sea, es decir, si ya comprar y vender en realidad no estamos todo el día, ¿eh? Y oye, pues cuando hay que estar, se hace, se compra, se vende, se posiciona uno. Ahora con Trump, pues tenemos que estar al loro, ¿no? Atentos todos los días, porque dice una cosa para un lado, dice otra cosa para arriba, dice otra cosa, ¿no? Y así. Sí, sí. Bueno, pues los algoritmos son un poco así también, ¿no? Van cambiando, ¿vale? Nosotros ejecutamos, pero insisto, yo ejecuto, yo no soy de los que dejan ahí la maquinita, no porque no me fíe de mi programación, es que me gusta hacerlo. Es que si no, qué aburrimiento. Claro, claro, sí, comparto tu visión. Mm. Y para las estrategias que ¿tenéis para multiactivos? ¿Os centráis más que nada en, por ejemplo, solo renta variable? ¿Soléis combinar? ¿Cómo sois así de flexibles para eso? Bueno, pues eso ya depende del fondo que gestiones, pero en general, bueno, yo como llevo un global mixto, pues global mixto es, no tengo límites, ni mínimos ni máximos, y puedo operar cualquier activo, o sea, es maravilloso, no tengo ningún tipo de limitación, salvo por gestora, bueno, Sí, lógicamente siempre hay límites, ¿vale? Pero es verdad que mis límites, bueno, son un poquito más laxos, por así decirlo, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues ya te digo, estrategias, lógicamente, claro, son multiactivos, porque al fin y al cabo, a mí, a ver, me da igual, al final, qué tipo de activo sea, cómo se llame, a mí lo que me interesa es cuándo tengo que estar en un activo, lógicamente, y sobre todo qué correlación tiene con otros activos que pueda tener en cartera, ¿vale? Pero esto ya es gestión de riesgos, tampoco voy a aburrir a nadie con esto, simplemente se hace un estudio, oye, pues el oro, pues el oro suele ser un activo de los que relaciona un poquito, ¿no?, con renta variable, por lo tanto me va a interesar, ¿no? Pero, ¿y entonces tienes que tener siempre en todo momento oro? Pues a lo mejor no. Una cartera permanente sí lo va a llevar, ¿vale? Pero a mí no me gusta tampoco
ponerme el cinturón, ¿vale? Y ya, ¿no? Ir ahí recto en el carril. No. A veces me va a interesar llevar un poquito más de oro, otras veces un poquito menos de oro, otras veces me interesa llevar bonos. Los bonos, pues lo mismo le pasa. Hay bonos de larga duración, bonos de corta duración. ¿Cuándo te interesa llevar bonos de larga duración? La pregunta hay que hacerse. Lógicamente, fondos de inversión que sean de renta fija, pues hombre, esa es la pregunta número uno. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que al final no hay anillo que case con todos los dedos, no hay estrategia que case con cualquier perfil, ni con cualquier fondo. ¿Vale? Entonces, en mi caso, yo sí que uso una estrategia multiactivo por el tipo de fondo que llevamos, ¿bien? Pero esa respuesta depende, va a ser diferente, ¿no? Dependiendo de con qué gestor hables, ¿no? Pero en mi caso sí, y además para mí es conveniente, ¿no? Yo lo veo más sensato al final, ¿no? Aquello que te decía antes de los huevos y la cesta, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, estrategias diversificadas y descorrelacionadas entre sí, al final, bueno, pues te darán un rendimiento que debería de ser positivo y con baja, digamos, volatilidad, que es lo que buscamos cuando vas cumpliendo años en este negocio, es lo que busca todo el mundo. ¿Vale? Alta rentabilidad a riesgo bajo. Claro, eso es difícil, bien, pero se puede intentar y se puede lograr. ¿Vale? Lo que pasa es que, insisto, eso es muy difícil y lo que todo el mundo quiere. Qué bueno. Sí que me gusta la parte de que diversifiques en estrategias, me parece una forma muy interesante, pero tú podrías decir alguna limitación o desventaja que tiene el análisis técnico, que podría tener un analista técnico, al menos con respecto a otro tipo de perfiles, y alguna ventaja también. Bueno, el análisis técnico, a ver, tiene muchas bondades, desventajas, lógicamente, pues tiene la desventaja que a lo mejor es subjetivo en algunos puntos, ¿vale? Es decir, tú a lo mejor ves una figura ahí y te parece, pues eso, ¿no? Una acción malísima por técnico, mientras que hay otra persona que por técnico ve otra cosa, ¿vale? Y te dice, no, 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 esto es que no te estás dando cuenta de, bueno, pues otra cosa que a lo mejor esa persona utilice, ¿no? Entonces, eso quizás es lo malo, el grado de subjetividad que a veces se encuentra, ¿no? Por eso yo programo mis estrategias, porque al final, oye, mis estrategias detectan patrones que se cumplen, ¿no? Con el tiempo, que tienen una serie de aciertos. Lógicamente, estos son probabilidades. ¿Vale? La probabilidad de acierto del 100% no existe, no existe. Y es igual que el riesgo cero, que no, que la renta fija también tiene riesgo. O sea, como es fija, bueno, entonces, no, no. Todo tiene riesgo en bolsa o, vamos, cualquier activo financiero al final, pues tiene un riesgo. Es cierto que te pueden llegar a asegurar, ¿no? Un poquito ese riesgo, pero ya lo sabes. Cuanto más seguro haya, ¿no? Haya algo, menos rentabilidad te va a dar. Volvemos otra vez a la ecuación riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, al final casi todo se resume en eso. Hay un punto que me gustaría tratar que es muy interesante porque yo también empecé con análisis técnico, de hecho es la filosofía que a mí me gusta seguir cuando invierto y cuando analizo, pero sí es cierto que cuando yo empecé, y supongo que cuando tú empezaste y cuando todo el mundo empezó, lo primero que te entra por los ojos son líneas de tendencia, Uh -huh. figuras, chartismo, pero a medida que vas avanzando, vas descubriendo nuevas cosas, nuevos indicadores, nuevas partes del análisis técnico son muy interesantes de las que tú divulgas mucho. Y una de ellas es la amplitud. Uh -huh. ¿Podrías explicar más o menos qué es la amplitud y qué tipo de usos le das tú? Bueno, la amplitud, de hecho, es uno de los grandes hitos, ¿no? Que digamos que descubre un analista técnico, porque efectivamente al principio las cosas bonitas, pues que son pues las figuras, efectivamente, ¿no? Los nombres esos raros que le dan a las velas, ¿no? El bebé abandonado, el hombre ahorcado, los hombros, cabeza, hombros, pues bueno, todas esas cosas que entran, ¿no? Son muy visuales y nos gustan mucho. Yo, vamos, tuve una temporada, pues eso, que únicamente era precio y volumen y ya está, ¿no? Lo que pasa es que descubres que luego hay más cosas, pero insisto, esto no, es decir, que luego cada uno vaya evolucionando, ¿no? A otras cosas, no es que el anterior ya no valga, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, el conocimiento, pues al final se va expandiendo, ¿vale? El que te diga que ya lo sabe todo de bolsa, no, vamos, yo huiría de él. Eso quiere decir que se ha quedado en el primer hito y no ha hecho más.
¿vale? Y de hecho, esto es un trabajo constante, ¿vale? Yo llevo 22 años en esto y es que sigo todavía desarrollando indicadores y estrategias, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es verdad que llegas a un punto en el que ya es difícil, a ver, no es imposible, pero ya es difícil darle otra vuelta de tuerca, ¿eh? A la tuerca, ya está muy apretada, ¿vale? Pero una de ellas, un hito importante, bueno, además de descubrir a mi broker y digamos ya lo que la programación puede ayudarte, ¿no? A todo esto, a la validación de estrategias, ¿vale? El siguiente hito para mí efectivamente es la amplitud de mercado. La amplitud de mercado yo la descubrí hace, vamos a ver, como 14 años, 2000, a ver si no recuerdo mal, 2011, ¿vale? Aproximadamente. Luego yo publiqué mi libro, Enséñame la pasta, que va un poco de eso, ¿no? A ver, la amplitud de mercado ya estaba inventada desde hace muchos años, mucho tiempo. O sea, aquí hay poquitas cosas que, digamos, tú inventes o nadie haya pensado antes. Te digo poquitas cosas, como te podría decir ninguna, ya alguien lo ha pensado seguro. En este negocio, en el trading, no está todo inventado, ¿vale? Pero casi, ¿vale? Seguro que alguien ya lo ha visto, ya lo ha pensado, ya lo ha programado, ¿vale? Entonces, la amplitud de mercado, bueno, es un tema que lo trataban pues desde los años, te diría, no sé, 60, 70, ¿no? 70, 80 con los Malellan y, bueno, toda esta gente que, bueno, pues que le daba muchas vueltas a las cosas, ¿no? Los matemáticos, la señal de Hindenburg, por ejemplo, es de Mika, bueno, de un matemático, ¿no? Que, bueno, pues ya te digo que al final, pues las matemáticas y las finanzas, ojo, tienen muchas cosas que ver, ¿no? Entonces, eso es un hito muy importante. En resumidas cuentas, ¿qué es la amplitud? Pues mira, la amplitud es, en vez de cogerte un índice y, por ejemplo, un IBEX 35 y decir, bueno, venga, pues son 35 componentes, venga, pues vamos a darle un peso a cada uno de los valores, ¿no? Y entonces al final, ¿qué pasa? Pues las 5 o 6 primeras ponderan, pues, un 40 o un 50% del índice, ¿vale? Y luego lo que haga el resto me da lo mismo, que al fin y al cabo, pues nada, ¿qué altera el IBEX 35? Pues nada, unos puntos arriba, unos puntos abajo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es una forma diferente, ¿vale? De ver un índice. Ahora no vamos a cogernos las 35/5, ¿vale? Ya no, es decir, ahora vamos a sumar y restar los valores que suben y bajan, ¿vale? Todos o suman uno o restan uno en función de han subido o han bajado. Claro, así que, ¿cómo conformamos esa línea avance-descenso? Que es como se denomina, ¿no? A todo esto. Pues como todos suman o restan uno, todos valen lo mismo. Me da igual que sea Telefónica a que sea Meliá, ¿vale? Me da igual, ¿vale? Digo Telefónica, como digo Santander, Iberdrola, todos estos que ponderan un montón. Entonces, claro, en el momento en el que ya todos pesan lo mismo, los gráficos pueden ser diferentes. Y esto es lo realmente interesante, brutal, ¿no? Porque ha habido muchos techos, de hecho, precisamente, que tú veías el índice, ¿no? Era sostenido por unos poquitos, claro, por unos poquitos componentes, ¿no? Y te estaba contando una historia diferente, ¿no? Como, oye, mira, nuevo máximo, mira qué bien. En 2008 pasaba algo así similar, ¿no? En verano, me acuerdo, bajó un poquito y seguía subiendo, ¿no? Y decías, bueno, pero esto, y luego veías efectivamente los valores que estaban sumando a ese avance y eran muy poquitos, había ya muchos bajos, ¿vale? Pero cuando tú mirabas el índice ponderado, lo veías así en máximos y luego veías el índice haciéndole la suma continua, ¿vale? La línea avance-descenso de todos esos valores que componían el índice, ostras, y bajaba. Y decías, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Bueno, pues esas son las primeras de las señales más tempranas, ¿vale? Que hay de un mercado bajista, ¿vale? Cuando el mercado se queda sin liquidez o empieza ya a meterse en problemas, lo que hace es, primero, suele vender bonos, ¿vale? Eso es otro canario, ¿vale? Otro canario en la mina, ¿vale? Y luego el otro es precisamente esta línea avance descenso. Porque lo que hace la gente es vender la mayoría de sus acciones, ¿vale? Se queda con, a lo mejor, con las que se fían, pues ese, ¿no? Ese Iberdrola, ese Santander, ese, ¿no? Y el resto lo vende. Y eso, para ver eso, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Realmente por dentro,
para eso aplicamos la amplitud de mercado. Entonces, bueno, eso es un hito, como digo, es una cosa que descubres y dices, no, hombre, esto, ¿cómo va a ser así? No puede ser que sea así. Y vaya si es, ¿no? Y luego te digo un indicador que es ese, ¿no? La línea de avance de descenso, pero es que luego hay muchos más derivados de eso, ¿vale? Luego, si hacemos medias, si hacemos MACD, ¿no? Si tenemos el summation, por ejemplo, ¿no? Si hacemos la diferencia entre dos medias exponenciales, que es precisamente, ¿no? Ese MACD, pues podemos, ¿no? Conformar otra serie de líneas como el oscilador Magellan, ¿vale? Entonces, bueno, hay indicadores derivados, digamos, un poco de ese indicador adelantado. Y eso es, bueno, pues para mí fue muy esclarecedor, ¿vale? Porque se puede hacer, bueno, una serie de virguerías, ¿no? En ese sentido, que solo se ven de esta manera. Es que es lo curioso. O te vas a los bonos o te vas a la línea de avance de descenso. Es que si no, no te estás dando cuenta del tamaño del iceberg. O sea, tú vas ahí, ¿no? En el barco, ves en la puntita del iceberg y la única manera de enterarte de lo que realmente está pasando por debajo, ¿no? Por debajo de la superficie es a través de esa amplitud. O sea que, bueno, yo lo recomiendo, ¿vale? Muy fehacientemente. Bien, el que no sepa nada, busca ahí simplemente línea base de descenso, amplitud de mercado. Y va a haber, bueno, pues diferentes formas, ¿no? de mirar esto. Y insisto, para mí fue algo, bueno, pues voy a tener en cuenta y desde luego llevo ya pues unos cuantos años desarrollando también estrategias que me permitan cubrirme, ¿vale? Cuando el mercado pues puede ser que se meta en problemas. Esa es un poco la clave. Por lo que te he escuchado hablar ahora mismo, has comentado que gracias a eso pues, podrías haber adelantado un poquito a 2008, Mm, obviamente siempre pues, gestionando el riesgo y demás, pero podrías haberte adelantado a 2008, mm. seguramente podrías haberlo hecho también con otros techos de mercado, pero esto sirve también para poder analizar la posibilidad al menos de estar en una zona de suelo o alguna posible entrada en un nuevo ciclo alcista. ¿Podría servir para esto también, lo que es la amplitud? A ver, para techos es una herramienta fabulosa, ¿vale? Eso no hay duda, ¿vale? Es decir, como todo, también, no hay el 100% de acierto, ¿vale? Eso no existe, ¿vale? Como detector de techos es muy bueno. Para detector de suelos, allá nos tenemos que ir, bueno, pues a diferentes variantes, ¿vale? Que hay, que son las patadas de amplitud, ¿no? Por ejemplo, CEI, que es uno de los que, bueno, pues lo estudia, ¿no? De repente, oye, pues tú estás ahí bajando, ¿no? El mercado está bajando y de repente hay una mejora súbita en esa amplitud, ¿no? Son bueno, pues es como te digo, esas patadas de amplitud. Entonces, sí hay maneras de detectar digamos, esos suelos, ¿vale? Pero yo reconozco que es mucho más fácil detectar los techos, ¿vale? En los suelos a veces, a ver, no solo puedes hacerlo por técnicos, por divergencias, digamos, alcistas, ¿no? Que se puede dar en diferentes indicadores, ¿no? Pero ahí sí que suele funcionar muy bien, pues, o el tiempo, ¿vale? Es decir, tú cuando ves que un mercado empieza a ser ya bajista, ¿no? Ya confirmado, suele durar entre un año y medio, dos, ¿vale? No suele durar más. O sea, puede decir que puedes ir directamente a tiempos, ¿eh? Esperarte un año y medio sin hacer nada y empezar a comprar a partir del año y medio, ¿vale? Hombre, lógicamente esto te diría mejor con algún tipo de señal adelantada, ¿no? Pues de los bonos, ¿no? O esto ¿no? Que hemos visto. Pero es que si no es, o como te digo, o por tiempo o por profundidad, ¿vale? También es cierto que los mercados bajistas suelen tener una profundidad del 35-40% de descenso. Hay algunos que, bueno, pueden ser más prolongados y más intensos, ¿vale? De 50-60. Alemán, por ejemplo, 2008 fue 60-62%, si no recuerdo mal. Por supuesto, el CAS del 29 es un 90%, pero bueno, eso ya son cosas que no, yo creo que, bueno, en fin, no se van a volver a repetir. Nunca, a ver, nunca digas nunca, pero no, yo creo que eso ya, en fin, fue una situación, a ver, ahora estamos en el mundo de la información y yo creo que, bueno, hay diferentes formas, ¿no? También de evitar eso. Por lo tanto, como te digo, comprar en un mercado bajista es peligroso, pero tenemos diferentes señales, tanto, como te digo, de longitud, de profundidad y señales, digamos, adelantadas, pero ciertamente para techos es mucho mejor. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo, al menos en el poco estudio que he hecho yo de estas.
Una pregunta interesante que me gustaría que me respondieras es también con respecto a la filosofía de O'Neill. Habla mucho de la fuerza relativa Ajá. que guardan los valores, y es algo que con el técnico, a no ser que te metas un poquito por la rama de estudio de O'Neill, de Weinstein, incluso también le toca un poco, no lo ves tanto. Como, pasa un poco como con la amplitud, yo creo. Cuando hablas de análisis técnico, la gente pues se queda en chartismo, y además es, hoy en día con las redes sociales es mucho lo que se vende. En tu operativa sueles utilizar esto también, lo tienes en cuenta, lo que es la fuerza relativa a la hora de escoger valores. Bueno, sí, sí. A ver, eso es teoría Weinstein, ¿no? Al Ujú, final, a ver, él te dice mucho, ¿no? Aquello de hay un trade bueno y el mejor de los trades. Y el mejor de los trades al final incluye siempre la fuerza del grupo, ¿vale? El grupo, el sectorial. A ujú, ver, yo es cierto que he hecho un upgrade, una mejora, que al final yo lo que evalúo también, además de esta fuerza relativa a través del RSC Mansfield, yo empleo los percentiles. Los percentiles al final no es más que una comparación relativa de un valor con respecto a su grupo. Pues lo mismo, ¿no? Al final, lo único que es verdad que la fuerza relativa, a ver, no tiene por qué tener un valor máximo o mínimo, ¿vale? Pues a lo mejor va pues, de menos 3 a 3 en un valor. En otros valores vas a tener otro tipo de, digamos, de oscilaciones, ¿no? Mientras que un percentil va de 0 a 100. Por eso, a veces cuando me preguntan, ¿no? Porque me dicen, oye, ¿por qué esto de los percentiles? ¿Por qué no solo el Mansfield y ya está? Bueno, pues el Mansfield es muy interesante y lo recomiendo, pero a lo mejor una vuelta de turca más, ¿no? Podría llegar a ser usar esa fuerza, digamos, relativa al percentil. O sea, porque ya te digo, porque al final es 0, 100 y ya está. ujú. Si tienes el mejor componente del grupo sectorial, bien, dándote compra, pues probablemente te vaya mejor que cogerte pues un percentil más bajito, aunque tenga fuerza relativa positiva. Por eso digo que al final es una forma, digamos, ¿no? Pues de afinar, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pero sí que es muy importante y es algo que la gente pues no les da, no va más allá, Ujú. porque claro, conocer a qué sector pertenece un valor a veces no es fácil. Y sobre todo, lo siguiente es, bueno, ¿y qué código, qué ticker, cómo puedo yo saber la forma que tiene el sector? ¿Vale? Es decir, tenemos dos preguntas, a la gente no le gustan las preguntas, eso de complicarse la vida, mira, mejor no, ¿sabes? Yo, con lo bien que vivía con mis figuritas y mis cosas, claro, ahora me metes dos indicadores más que me tengo que programar, bueno, pero a ver, ya lo decía Stan Westin, te puedes quedar con un buen valor, te puedes quedar con el mejor, tú verás. Luego los resultados no son iguales, claro. Entiendo, comprendo. Y ahora mismo, por entrar un poquito, tocar un poco cómo está la situación actual y un poco de cómo se encuentra el mercado ahora mismo, a nivel técnico, ¿cómo ves este último impulso que hemos vivido? ¿Crees que puede ser, obviamente, como hemos dicho, nadie sabe con certeza, la idea es reaccionar a cómo va comportándose el mercado, pero tal cual está ahora, ¿cómo ves tú que podría ser esto el inicio de un nuevo ciclo alcista? ¿Será un rebote gato muerto? ¿Qué será? Bueno, ahora es, como te decía, ¿no? La ruleta rusa de Trump. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo hemos vivido. Oye, que Trump diga, tengo COVID y se ponga a bajar la bolsa un 2% y dices, pero bueno, esto, pero vamos a ver, ¿no? Y que luego diga que no, que es que no, que al final no era eso y se ponga a subir. O sea, bueno, son cosas que, pues nada, lo que nos trae es más volatilidad. Al final, la volatilidad no es bueno en general, ¿no? Para los sistemas, ¿vale? Lógicamente. Entonces, te diré, esto pues complica las cosas, ¿vale? Ciertamente, si analizamos pues lo que es el mercado, es cierto que la tendencia es bajista en el SP 500 y en el NYSE. Es cierto que en Europa la cosa va de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿cómo atacamos a esto? ¿No? ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, pues como ya nos decía Stan Westin, al final tenemos que estar en lo que es fuerte, ¿vale? Y lo que es fuerte ahora es Europa, no es Estados Unidos, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, eso punto número uno. Punto número dos, lo que es la amplitud de mercado, por ahora, bueno, no es que sea
tampoco muy mala, pero bueno, tiene que mejorar mucho. Afortunadamente, tengo una cosa a favor, y es el tema de los bonos. Todavía los bonos no han caído, ¿no? Se han sostenido decentemente, ¿no? Arriba. Entonces, mientras los bonos no caigan, ¿vale? Es que esto es muy importante. Al final, como digo, es la liquidez del mercado. Si los bonos siguen en rentabilidades aceptables, pues nada, probablemente sigamos lateral bajista, bueno, el primer año y el segundo año de un mandato presidencial suelen ser malos o laterales, ¿vale? Luego el tercero y cuarto suele ser bueno, pues a lo mejor por ahí van un poco los tiros, ¿vale? O sea, al final se mezclan cosas, ¿vale? Pero es cierto que técnicamente el SP 500, que es el que manda, ¿vale? Pues, o el NYSE mismamente, el NYSE, que es el New York Stock Exchange, ¿vale? Que incluye bonos, incluye, bueno, 3.000 y pico activos, ¿vale? No está en su mejor momento, ¿vale? Dejémoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pero oye, que esto se recompone los aranceles, porque esto al final mucho va de esto, ¿no? Que los aranceles al final, bueno, era mi manera de negociar y ahora te los quito y bueno, venga, vamos a hacer que esto siga funcionando. Nada, tendremos otra vez, sobre todo líneas avances de descenso en máximos, mucho antes que, por ejemplo, SP 500 o el NYSE, y ahí ya tendremos la primera señal positiva, ¿bien? Para volver otra vez a tener confianza en el mercado. Ahora mismo, con un 50% de nuestra exposición, digamos, posible exposición o capacidad de exposición a mercado, yo creo que es suficiente. Es decir, un 50% vamos, se aleja de los 80, 90 y casi 100%, ¿no? Que se ha podido tener hace, pues eso, apenas unos meses, por ejemplo, pues eso, en 2024, ¿no? Sin ir más lejos. Así que, bueno, está un poco de esta manera, pero es el análisis que tenemos que hacer siempre. ¿Cómo están los bonos? ¿Cómo están las líneas de avance de descenso? Y si hay algún mercado que lo está haciendo especialmente bien, ¿vale? Pues sí, en este caso es Europa. Estados Unidos mejor de momento vamos a esperar. Desde luego, si después de este rebote, ¿no? Que ha tenido ahí pues eso, en abril, finales de abril, si falla, ¿vale? Y vuelve otra vez a las andadas, cuidado, porque ahí ya podemos tener un mercado bajista de duración 1 año y medio, ¿vale? Y eso ya sería, pues eso, por lo menos 2026, finales de 2026, ¿vale? De duración de mercado bajista, como digo. Pero eso está pendiente de confirmar todavía. Una cosa interesante, también creo que le podría gustar al público, es vosotros tú en especial, cuando empiezas una posición, hablamos no de una posición de un trade, por decirlo así, de corto plazo, cuando empiezas una posición que quieres llevar, por ejemplo, imaginemos una acción en cartera para el fondo, la forma de adquirir el valor es mediante una entrada de capital muy fuerte, vais haciendo piramidando al alza, vais haciendo DC a la baja, ¿cómo lo gestionáis eso más o menos? Pues depende de la liquidez que tenga el activo, ¿vale? Eso nos pasa mucho, claro, lógicamente con las acciones o con los ETFs también, que, pues claro, que a lo mejor te negocian, hay algún ETF que a lo mejor, ¿no? Pues sea de bonos o algo así muy concreto, que a lo mejor te negocia 1 millón de euros al día. Ostras, si quieres meterle 300.000, cuidado. Claro, ahí te tienes que ir a las horas de mayor negociación, es decir, en apertura y en cierre, y siempre limitadas, ¿vale? Y no ponemos el total de la posición, lógicamente, tampoco tenemos prisa, es decir, normalmente se hace escalonadamente, sobre todo cuando son activos con una liquidez más, digamos, más estrecha. Lógicamente hay otros activos que te negocian 100 millones al día. Es que ese no hay problema. Ese le metes 300.000, pum, y se lo traga, pero vamos, a los 3 segundos. Y no hablemos ya del eurodólar. Bueno, el eurodólar es salvaje. O sea, es decir, que tú te crees que eres ahí alguien, y no, es un granito, bueno, es una montaña gigantesca, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, depende del activo. Y sí, nosotros lo hacemos cuando ese activo negocia menos de 1 millón al día y queremos meter, pues eso, más de un 20%, un 15% de lo que negocia al día. Eso se hace, pues eso se reparte en 2, 3, 4 paquetes tranquilamente, apertura y cierre, y no hemos tenido nunca problemas. Y siempre limitadas, las órdenes limitadas que a mercado las carga el diablo. Una pregunta un poquito más personal a nivel para ti sería que me gustaría saber sobre tu previo
a gestionar capital de terceros en el fondo. Si ves que podría ser más fácil operar tu cuenta particular a operar capital de terceros, ¿cómo sentiste tú ese cambio? Bueno, en realidad, a ver, eso es una pregunta también muy clásica, ¿no? ¿Y ha cambiado algo en tu operativa? Pues, evidentemente, claro, cuando tienes que gestionar 12, 15, 20 millones, pues claro que cambia, no puedes meterte ahí, pues eso, ¿no? En 3, 4, 5 activos, ¿no? Ahí ya tienes que plantear una estrategia diferente, ¿no? Multiactivo, como he dicho antes. Lógicamente es muchísimo más fácil, vamos, infinitamente más fácil operar una cuenta, pues pequeñita, 100.000 euros, eso no tiene nada del otro mundo, se diversifica, vas a mercado y ya está. Cuando tienes a los mandos, tienes un tráiler, no tienes un cochecito, ¿vale? Tienes un tráiler, pues ya tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Que tienes una inercia, que tus órdenes pues las pueden ver por ahí, ¿no? Y cuando son grandes, pues bueno, no se ejecutan tan rápidamente. Pero lo que es luego, es decir, al margen de la operativa propiamente dicha, ¿vale? Que como te he contado antes, pues bueno, hay maneras de adaptarse y ya está. Es cierto que se requiere más cantidad de, digamos, de estrategias, ¿vale? Lógicamente, una cuenta retail, pues ya te decía, como de 100.000 euros, con 2, 3 sistemas, estrategias es más que suficiente, de sobra, ¿vale? No necesitas más. Mientras que cuando hablamos ya de un fondo, sí que te tienes que meter por lo menos pues en 6, 8 mínimo, ¿vale? 6, 8 mínimo por activo, es decir, por el tipo de activos y bueno, y luego ya, pues efectivamente, si son acciones, pues luego, bueno, pues tienes que ir a diferentes mercados, te tienes que enterar qué días son festivos en cada mercado. El tema de las divisas, pues lo mismo, porque hay algunas que, bueno, pues que necesitas, no te las dan al mismo día, ¿vale? Pues además uno, además dos, además tres, o sea, luego te encuentras cosas que dices, vaya, esto pues claro, vas aprendiendo, ¿vale? Pero lógicamente, insisto, no es lo mismo conducir un Mini que un trailer, lógicamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuelgo un minutito, te paso otro porque yo no tengo el este porque no uso tanto esto. Ok. Que te mando ahora mismo. Hacemos ahora un par de preguntas de recomendación para la gente que quiere empezar en esto y ya empieza. Ok. Vale, Javier, ¿nos podrías decir ahora así una recomendación que tengas tú de libros que te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti cuando empezabas en esto? ¿Alguna fuente de información o algo para que la gente que quiera empezar en el mundo del análisis técnico pueda empezar de pie hecho de buena forma, no mediante ciertos cursos o ciertas formas que te van a acabar lastrando más tiempo que beneficiando? Sí, bueno, yo, a ver, siempre recomiendo leer, ¿vale? Eso es, vamos, fundamental, ¿no? Leer mucho, contrastar muchas opiniones, siempre que se pueda programar y evaluar cada una de las estrategias, ¿no? que nos proponen. Eso es súper importante, no adquirir como un dogma, ¿no? Uy, esto como me lo han dicho va a funcionar seguro, pues no, tiene por qué. A lo mejor el youtuber de turno, pues, bueno, a lo mejor ni siquiera lo ha comprobado y te está contando, pues, lo que le ha contado otra persona. No lo sé. Bueno, yo al final, siempre. Libros, el libro de Stan Weinstein, por supuesto, ¿vale? Cómo ganar dinero, los mercados alcistas y bajistas.
Bueno, los míos que yo tengo, lógicamente, pues al final tratan, ¿no? Pues de desarrollar bueno, pues esas técnicas y adaptarlas a los tiempos que corren ahora, ¿no? Pues tenemos la de tiburón, Master Trader, la bolsa evidente, etcétera, ¿vale? Y luego ya, aparte de eso, a ver, a lo mejor hay que aprender un poquito de inglés, ¿vale? Porque, claro, hay muchos ya traducidos, pero no todos. Mira, por ejemplo, el de Costolani está súper bien, El fabuloso mundo del dinero y la bolsa. Lo que pasa es que me parece que está descatalogado, pues nos cuesta un poquito, que tiene la portada así moradita. Es súper interesante. Es más, ¿cómo decir? A ver, no es un método, ¿no? Directamente, es sentido común, como aplica Costolani, ¿no? André Costolani, pues ese sentido común, ¿no? En las inversiones es súper, súper interesante. Intermarket Technical Analysis de Murphy, ¿vale? Ese es clásico, fundamental para entender las interrelaciones, digamos, cómo se relacionan, ¿no? Los diferentes activos, ¿vale? Cuando hablábamos de acciones, pues de bonos, de materias primas, de dólar, todo eso es, bueno, es muy importante entenderlo. Eso ya si queremos un poco subir de nivel. Esto ya cada uno se queda en la marcha que quiera, ¿vale? Y sobre todo se requiere tiempo, ¿vale? No me puedo dar el atracón porque luego, pues claro, todo en la cabeza nos da vueltas y al final no hacemos nada, ¿no? Tratamos de abarcar mucho y apretar poco. Bueno, y algo de cartera permanente también, ¿vale? Por ejemplo, de Ivy Portfolio, ¿vale? Se me ocurre, de Mevan Faber. Luego ya, pues otros clásicos como Vivir del Trading, de Alexander Elder, que bueno, que son así ya más, o el de Steve Nissen, de Más allá de las velas. A ver, son libros que yo leí hace mucho tiempo, por los que yo empecé. Por eso los recuerdo con especial, ¿no? Como decir, cariño, ¿no? Porque realmente le di muchas vueltas a todos esos libros. Mira, para que un libro no te aporte nada, tiene que ser realmente malo, ¿vale? Y yo libros malos, muy poquitos, ¿vale? Muy, muy, muy poquitos, ¿eh? Se pueden contar con los dedos de la mano. Siempre algo te aporta, ¿vale? Incluso Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, hasta eso algo te aporta, ¿no? O sea que, oye, ya está, ¿eh? Pues eso puedo decir, ¿no? Es decir, leer mucho y contrastar mucho. Y insisto, lo del anillo y los dedos. Si es que cada uno somos muy diferentes. Entonces, a mí, pues no sé, me encanta Weinstein, pero a lo mejor otra persona pues me va a decir, pues es que yo esto no lo veo. Yo prefiero el tocho ese de, ¿cómo se llama? El de análisis financiero, ¿no? De Buffett. Bueno, pues, pues vale, pues tú mismo, ¿vale? Es decir, que luego ya, yo ese le tengo por ahí, joder, es que no conseguí pasar a la página 60, lo siento, es que ya llegó un punto en el que yo decía, bueno, Dios mío, o sea, ¿no? Pero bueno, que son cosas, insisto, que a mí me ha pasado, pues no le va a pasar a alguien que a lo mejor, ¿no? Con análisis técnico, pues diga, oye, es que esto me parece inentendible, ¿no? Pues vale, ok, ¿no? Pero leer mucho, contrastar mucho, así es como yo al final he aprendido y al final he conseguido, pues eso, ¿no? Ganar dinero de esto de la bolsa, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias Javier por tenerte hoy aquí, por habernos explicado tus conocimientos. Vamos a dejar en la descripción del vídeo un enlace a tus canales oficiales, tus redes sociales Muy y bien, a tus libros para que la gente pueda aprender lo que tú sabes. muy bien. Muchas gracias por tenerte aquí. Pues muchas gracias a ti y hasta la próxima. Adiós, Chao. chao.